Gloria al Señor por su bondad y por la oportunidad de poder adorarle con todo nuestro ser. ¿Qué le parece si ahora nos preparamos también para recibir su palabra? Abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Estamos desarrollando el Salmo 23 este mes. El tema, la serie de este mes de mayo es En los brazos del buen pastor. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Dice el Salmo 23 del 1 al 5: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor bendiga su palabra. Este domingo continuamos con nuestra serie para el mes de mayo, En los brazos del buen pastor. Hoy nos corresponde desarrollar el versículo 5 de este salmo. Lo hemos titulado En los brazos del buen pastor me siento especial. Dios siempre tuvo en sus planes el hacer de Israel su pueblo especial. Lo expresó en estas palabras de Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mi especial tesoro literalmente significa mi propiedad exclusiva. El término hebreo correspondiente a esta expresión sugiere la idea de algo muy precioso que uno reserva para sí con especial cariño. Lo que Dios trata de expresar aquí es que siempre quiso tratar a su pueblo Israel como un tesoro, una joya exclusiva, de tal manera que pueda exhibirla a la vista de las demás naciones y así servir de ejemplo y motivar a las demás naciones a adorar a Dios y volverse también especiales, porque Dios ama a todas las naciones, no ama a una más que a los demás. Lo reafirma en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Ser un pueblo especial significaba ser un pueblo santo para Dios. Y ser santo, como lo hemos mencionado antes, es ser separado, consagrado, dedicado a exclusividad para Dios. Jehová los había escogido para ser de exclusiva propiedad para Él. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Tengamos en cuenta esto: Dios no escogió a Israel porque era la mejor de las naciones o la mejor raza. No los escogió porque eran los más brillantes u obedientes. Como dice Moisés en el pasaje leído, Israel nunca fue la mejor nación del mundo. Eran de los más insignificantes. Dios los escogió por pura gracia y porque lo había prometido a Abraham, el padre de ellos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2 reafirma: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Israel se volvió su pueblo único porque su Dios era el Dios único y verdadero, Jehová. Eran únicos porque solo el único Dios realizaba las maravillas y milagros que solo el verdadero Dios podía hacer. Israel era un testimonio vivo. Más de 2 millones de israelíes cruzaron el desierto hacia la tierra prometida. Dios los alimentó, les dio de beber, sus ropas y calzados se mantuvieron en buen estado, los hizo cruzar por el Mar Rojo y luego el río Jordán, vencieron naciones poderosas en el camino, eran un pueblo único para Dios.
y los demás se asombraban de esa realidad. Por eso Malaquías, al final del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 3, versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aún después que le desobedecieron y le fueron infieles adorando a otros dioses, el Señor los sigue considerando su especial tesoro y su perdón siempre estará al alcance de su pueblo porque le sigue amando. Profundicemos la verdad de cuán especiales somos para nuestro buen pastor. En primer lugar, dice el pasaje del versículo 5 del Salmo 23 que me ofrece un banquete. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. En otra versión. Lo que quiere decir aquí es que Dios es el anfitrión que suple alimento y abundancia de vida. El anfitrión era responsable por su invitado, aún para su protección contra los enemigos. El buen pastor garantiza a su pueblo que quien lo alimentará y sostendrá en todo tiempo es directo y exclusivamente Él. Así es el Señor, así lo afirma claramente en el Salmo 23. En Nehemías capítulo 9, versículo 21, recuerda la experiencia de Israel. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías recuerda al pueblo sobre la fidelidad de Dios para con ellos. Lo hizo en el pasado y lo seguirá haciendo ahora. Él no cambia. Y así es el Señor. Le está diciendo a Israel, yo los años pasados, yo cuidé de sus abuelos, de sus padres. Yo estuve con ellos y me encargué de ellos y cumplí mis promesas. En presencia de mis adversarios. Esa frase indica que había una oposición y había enemigos. Pero todavía Dios nos da abundancia y bendición. Que lo hace en presencia de ellos sugiere la debilidad de los enemigos, porque no pueden impedirlo. Nada podrá impedir que Dios siga tratando de manera especial a su pueblo. Promete librarte de la angustia, promete hacerte sentir seguro y que no te faltará alimento. Jesucristo le da una importancia vital al participar de su mesa. En primer lugar, esa mesa está al alcance de todos, como dice Lucas 13:29, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dios no discrimina a nadie. En la mesa del reino de Dios hay sitio para todos sus hijos e hijas. Así es el Señor. Y debemos entender que cuando Él comparte su mesa, Él desea que todos podamos tener acceso a ella. En segundo lugar, participamos de esa mesa con humildad. En Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Participar de la mesa del Señor significa recordar nuestra condición. No merecemos estar allí. Yo no soy superior o inferior a nadie, pero tengo un lugar reservado para mí y esto es por pura gracia de Dios. En tercer lugar, también la mesa expresa cuánto valemos para Dios. Lo que dice Mateo 6, 25, 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La mejor expresión de esto fue la alimentación de los 5,000. Mateo 14, 19, 20 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Este acto milagroso
donde se alimentó a más de 20.000 personas, el pasaje menciona que eran 5.000 solo hombres, demostró que nuestro Dios se compromete a sustentar a todos por igual, que Jesucristo reconoció la humildad de la gente que le seguía por su necesidad espiritual y les demostró cuánto significaba para él, de tal manera que aún sobraron 12 cestas llenas de panes y peces. Cuando Dios sustenta, lo hace en abundancia. Por eso podemos pedir cada día a nuestro buen pastor, como dice en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, cada día, danos el pan que necesitamos para nuestra familia. Hermanos, el compromiso del Señor es que Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Y Él se va a encargar de sustentar y cubrir mi necesidad y la de mi familia. No te voy a decir que me va a dar en exceso, pero siempre se va a encargar de que tú y yo tengamos lo que necesitamos. Y damos gracias a Dios por eso, hermano. Damos gracias a Dios por eso. Recuerdo mucho cuando estábamos en casa, yo era pequeño, mi mamá contaba que ella estaba, se le había venido el dueño de la casa donde alquilaban, y este dueño de la casa ya era la segunda vez que venía para cobrar el alquiler y no tenía el dinero. Y entonces al final comenzó a orar, pidiendo que el Señor proveyera, porque mi padre no había podido conseguir el dinero. Repentinamente, a las 12 del mediodía, vino la esposa del pastor principal de la iglesia. Y vino así alborotada, había venido con su mandil, se nota que había estado en la cocina de la casa, y viene y le dice a mi madre, Anita, mira, me había olvidado de darles ayer domingo este sobre. Mira, este sobre lo ha dejado una hermana, no me acuerdo cómo se llama, pero lo dejó y me dijo, entréguele por favor esto al pastor Segarra o a su esposa. Y yo me olvidé, dice. Pero ¿sabes qué? Toma el sobre, me voy, que tengo que ir a cocinar. He dejado prendidas las ollas, las cocinas, así que me voy. Y se fue. Entonces cuando mi madre tomó el sobre y abrió el sobre, había dinero. Y contando el dinero, había exactamente el dinero para pagar el alquiler. Dios nos sustenta. Y esa es una realidad. Pero en segundo lugar, este Salmo 23 dice, perfuma mi cabeza. Unges mi cabeza con aceite. Has vertido perfume en mi cabeza. Con aceites perfumas mi cabeza. Estamos hablando de perfumes mezclados con aceite. Para los hebreos se trataba eminentemente del aceite de oliva. Éxodo 27:20 dice, no mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Y definitivamente era un producto que encontraban constantemente y que era muy valioso. En la descripción de la riqueza de la tierra, una de las cosas mencionadas es lo que dice Deuteronomio 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y estas son parte de las descripciones de la tierra, bendiciones mencionadas con las que Dios iba a enriquecer a su pueblo que era obediente. Entonces el aceite de oliva era un artículo valioso, como lo es ahora, y se empleaba para distintos propósitos, ¿no? Por ejemplo, como alimento, ¿no? Y hay varios pasajes en la Biblia que sustentan esto. También se utilizaba para ungir a los sacerdotes, como cuando se ungió a Aarón, ¿no? Y después a sus descendientes. También servía, otro propósito era para ungir a los reyes, ¿no? Y también, como se menciona el día que fue ungido el rey David, ¿no? También se utilizaba como parte de los sacrificios, en este caso de la ofrenda de alimentos. Levítico 2:15 dice, pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. También se utilizaba como cosmético, ¿no? Lucas 7:46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, ¿no? Jesús reclamándole a la gente que criticaba a la mujer que había lavado sus pies. También era un combustible que se utilizaba para las lámparas, ¿no? Era un aceite para el alumbrado. Y además como medicina. Ezequiel 16:9 dice que te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite.
era también un elemento medicinal. Ahora, el ungir con aceite simboliza algunas cosas y vamos a mencionarlas. En primer lugar, ungir es investir con poder del Espíritu al creyente. Y es justamente lo que Jesús afirmaba claramente en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La tarea de Jesús no se podía realizar si no tenía esa investidura del poder del Espíritu. Así como con Jesús, el buen pastor nos otorga autoridad espiritual para ser sus embajadores y mensajeros ante el mundo. Nos otorga poder para cumplir la misión que nos encomendó y resistir a las huestes de maldad que se oponen. Eso lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero además, ungir significa expresar humildad y amor. En Lucas capítulo 7:38 cuenta que una mujer, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces vemos esta escena tan llena de sentimiento que produce un nudo en la garganta. A veces esta mujer rechazada por la sociedad que de rodillas ante Jesús con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús, los secaba con sus cabellos y después derramaba perfume, aceite perfumado sobre él. El buen pastor nos invita a seguir el ejemplo de esta mujer con actos de amor y humildad, expresando agradecimiento y cuánto significa el Señor para ti y para mí. Y esa es una de las reacciones y las respuestas naturales cuando nosotros reconocemos que el Señor merece esos reconocimientos y esas expresiones de humildad y amor. En tercer lugar también, ungir es brindar adoración. Juan 12:3 dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esta es otra escena diferente, a veces lo confunden como si fuera la misma mujer como la que leímos anteriormente en Lucas. Esta es María, ¿no?, la hermana de Lázaro. Dice que tomó una libra de perfume de mucho precio y ungió los pies de Jesús y la casa se llenó del olor del perfume. Como María, el buen pastor anhela que podamos brindarle nuestra mejor adoración cada día, ese perfume, ¿no?, que se extiende en la sala, ese perfume agradable, es la expresión de la adoración a Dios, ¿no? Es lo que estaba haciendo María al derramar ese perfume. Mi mejor adoración es una vida de obediencia, de fidelidad dedicada a mi Señor. Ese es el anhelo que el Señor quiere para con nosotros, que nosotros podamos brindarle a Él una vida de obediencia y fidelidad. Pero en tercer lugar también ungir es traer sanidad. Dice sí, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así como el pastor atiende con dedicación a sus ovejas, una por una, para ver si tienen necesidad de ser curadas, atendidas, el buen pastor trae sanidad a todos sus hijos e hijas. Él nos ofrece sanidad física y emocional. Y ese es el proceso que todos vamos siguiendo mientras vamos madurando espiritualmente, porque en ese proceso vamos descubriendo aquellas cosas que necesitamos que sean tratadas por nuestro Señor, que necesitan un tratamiento especial, y Dios es el único que puede tratarnos así. Cuando pienso en esa frase, recuerdo cuando era pequeño y mi madre me alistaba para salir a la calle. Me lavaba, seleccionaba la mejor ropa, ¿no?, la más nueva que tenía, y me vestía. Me peinaba, que era una tarea bastante complicada porque mi cabello era un poco rebelde, y al final, como último toque, me perfumaba con mi colonia Coquito, todavía me acuerdo, y hasta ahora tengo el aroma aquí en mi mente, en mi recuerdo. Y ese perfume, ¿no?, estar perfumado para mí significaba la atención y el cuidado de mi madre. Así es también con el buen pastor. Saber de que Él se preocupa de tal manera en atendernos, eso es como si andáramos perfumados. Y el Señor quiere que nosotros podamos evidenciar y reflejar una vida que está siendo tratada por Dios.
En otras palabras, que no hay vida de personas creyentes que apeste. Nosotros somos perfumados por Dios gracias a la obra de su Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, dice también que Él llena mi copa completamente. Mi copa está rebosando, dice el pasaje. Quiere decir, has llenado mi copa a rebosar. Llenas mi copa. Tu copa me alegra mejor, como el mejor vino. La copa de vino distribuida entre los invitados a comer era un símbolo del destino y de la suerte de cada uno. La porción que al salmista le ha tocado es la suerte en Dios mismo, ¿no? Encontrar que Dios mismo es su porción. Dice Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En la Biblia la copa simboliza abundancia, recibir la parte que me corresponde completa. En base a esto podemos distinguir que nuestra copa rebosa para tres cosas. En primer lugar, para cuatro cosas. Primero, rebosa para salvación. Y para eso tenemos que remontarnos a dos situaciones, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. En la primera situación nos ubicamos en la época del Éxodo con la Pascua judía, la celebración de la primera Pascua. En Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es la fiesta más importante del pueblo judío, pues allí recuerda la liberación de la esclavitud egipcia dirigida por Moisés, pero además les recuerda la salvación de la muerte. Esa noche Dios ordenó que sacrificaran un cordero, el cual debía ser comido por la familia durante la cena, pero tenían que utilizar la sangre para pintar el dintel de las puertas de esas casas, como señal de para que el ángel de la muerte no tocara a sus primogénitos. Esa noche murieron miles y miles de primogénitos egipcios, porque no tenían la protección que tenían los judíos, la sangre derramada de ese cordero. Entonces la sangre derramada es símbolo de la salvación de Dios para su pueblo. Este era un símbolo que avisoraba el sacrificio expiatorio y definitivo de Jesucristo en la cruz. Era un hecho que ocurrió durante el Éxodo, pero que era también un elemento que señalaba hacia el futuro, hacia la venida del Mesías. Ahora vamos a la otra escena, la escena de la Santa Cena, la Cena del Señor. En Mateo 26:26-28 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí Jesús ordenó a sus discípulos repetir esta cena como un recordatorio de su sacrificio en la cruz, donde el pan, símbolo de su cuerpo entregado por el nuestro, y el vino, símbolo de su sangre derramada para limpiar nuestros pecados, son los dos elementos principales. Entonces, este símbolo de salvación, ¿no? La copa de vino para los creyentes es símbolo de la sangre del buen pastor que nos limpia de todo pecado, purifica nuestros corazones y nos salva y nos da una nueva vida, y debemos agradecerle a Él. En segundo lugar, si hemos mencionado, primera cosa, rebosa para salvación nuestra copa. En segundo lugar, rebosa para tomar control de mí. Efesios 5:18 dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La copa es el equivalente a nuestro corazón, y a la luz de este pasaje, nuestra copa debe estar llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es el control total del Espíritu de la vida del creyente, y cuyo resultado es fruto del Espíritu, el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo que simboliza la copa, el Espíritu Santo tomando control completo de mi ser, de cada área de mi ser, sin que yo le reserve nada. Así es como Dios desea que le responda. Pero en tercer lugar, dice también que la copa que rebosa con gozo en las dificultades. Juan 16:20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará,
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La copa significa también gozo, el gozo que solo Dios puede generar en el corazón del creyente en todo momento. ¿Qué cosa es gozo? Gozo es la actitud sobrenatural del creyente para enfrentar las circunstancias más complicadas, de tal manera que actúa con paciencia y confianza sin perder la compostura. Este gozo está a disposición de todos sus hijos e hijas. Al inicio somos solo una copa vacía, pero Dios, ¿qué hace? Derrama su Espíritu Santo en ti y en mí. Y no quiere darte solo un poco, Él quiere llenarte totalmente cada día. No desperdicies lo que solo el buen pastor te puede dar. Llenura. Al final tenemos que mencionar este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando leemos este recordatorio escrito por Pedro, no podemos más que sentirnos muy especiales. Dios te considera a ti y me considera a mí su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No merecíamos nada y ahora tenemos todo a nuestro alcance por la gracia inmerecida para nosotros de parte de nuestro buen pastor. No lo merecíamos, pero el Señor nos da este privilegio porque somos sus hijos e hijas y lo hace porque Él quiere. Nuestro buen pastor te lo reafirma porque quiere sustentarte en todo tiempo. Quiere que te sientas bien cuidado y que te dará una fuente inagotable de su espíritu. Por eso Él te tomó como su pueblo. Cuando era niño, mi casa siempre fue mi lugar favorito. Mientras estuviera mi madre allí, yo sabía que encontraría a quien me protegiera y me hiciera sentir seguro. Ella me hacía sentir especial. Buscaba por todos los medios hacerme sentir especial a mí y a mis hermanas. Y yo no quería estar en otro lugar que no fuera a su lado. Así también quiere Dios que te sientas con Él. Que no desees estar en otro lugar que no sea a su lado, porque Él siempre te va a hacer sentir especial.